Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas preguntas que, definen nuestra interacción diaria con la tecnología, pero que casi nunca nos paramos a pensar. Una que damos por sentada, vaya. Exacto. ¿Cómo sabe un asistente virtual que le estamos hablando a él directamente, incluso si no usamos la famosa palabra de activación como Alexa o Hey Siri? Es que ese es el santo grial de la interacción por voz. El objetivo final es que hablar con la tecnología sea tan natural como hablar con otra persona, sin ese ritual de tener que llamar su atención primero. Pues para explorar justo eso tenemos entre manos un documento de investigación fascinante de ingenieros de Nuance Communications y la Universidad McGill. Sí. Y su objetivo es precisamente ese, conseguir enseñar a una máquina a distinguir entre una orden directa, para ella, y una conversación de fondo que simplemente está ocurriendo a su alrededor. Claro, porque la máquina tiene que estar escuchando todo el rato y decidir en tiempo real si una frase como pon música es para ella. O es parte de una charla entre dos personas. Y claro, un error en un sentido es súper molesto y en el otro, pues hace que el sistema no sirva para nada. Pues bien, vamos a desgranar cómo lo consiguen, porque es un viaje alucinante al interior de cómo piensa una IA. Veremos las arquitecturas de redes neuronales, nos centraremos en una técnica clave que llaman mecanismo de atención. Y sobre todo, veremos qué es lo que la IA está aprendiendo de verdad de nuestra voz. Vale, para empezar a meternos en faena, el documento explica que hay, digamos, dos tipos de pistas que una máquina puede usar para saber si nos dirigimos a ella. Por un lado están las pistas léxicas. O sea, las palabras que usamos. Eso es, palabras como reproducir o llamar, que son muy obvias. Y por otro lado están las pistas acústicas, que se refieren a cómo las decimos. El tono, el ritmo, la melodía del habla, lo que los lingüistas llaman prosodia. Ajá. Y aquí viene lo interesante de este estudio. Deciden, a propósito, centrarse solo en las pistas acústicas. Dejan de lado el significado de las palabras para concentrarse únicamente en el sonido. O sea que no es solo el guión, sino la actuación. Como cuando un amigo te dice, ¡qué bien!, con un tonillo y sabes perfectamente que está siendo sarcástico. Es una analogía perfecta. La IA está intentando aprender a pillar justo eso, esa intención que va en el sonido de la voz. Y para hacer eso entiendo que tienen que analizar el audio de una forma muy granular. Sí, muy al detalle. Convierten fragmentos muy cortos de audio, de apenas 25 milisegundos, en una serie de números. Usan una técnica que llaman coeficientes logarítmicos de Mel-Filterbank. Que, sin ponernos demasiado técnicos, es como si le hicieran una radiografía al sonido cada instante, ¿no? Casi fotograma a fotograma. Exacto. Y esto permite que la detección sea casi instantánea, a medida que la persona habla, sin tener que esperar a que termine la frase. Pero claro, esto nos lleva directos al primer gran problema, que imagino que es el núcleo del estudio. Totalmente. Las frases no duran lo mismo. Una orden puede ser luz, que es un suspiro, y otra puede ser recuérdame que llame a mamá a las 5 de la tarde, que es mucho más larga. Y una red neuronal por lo general necesita que todo lo que le metas tenga el mismo tamaño, ¿no? Una entrada de tamaño fijo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se apaña uno con esa variabilidad? Aquí es donde el estudio empieza a explorar distintas arquitecturas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Nos presentan tres enfoques, y el primero es, el más simple que te puedas imaginar. Se llama promedio global en el tiempo. Que suena a lo que es. Sí. Consiste literalmente en coger todas esas radiografías acústicas de la frase y calcular su promedio. Y ya está. Te quedas con un único conjunto de datos de tamaño fijo. Es rápido, sí. Pero me imagino que es como intentar entender una sinfonía escuchando solo el promedio de todas sus notas sonando a la vez. Se pierde todo. La melodía, el ritmo, la estructura. Es que se masacra la información. Todos los matices que definen el mensaje se van por el desagüe. No parece muy eficaz, ¿no? Era de esperar que no fuese la mejor solución. Así que, claro, probaron algo mucho más sofisticado. Sí, aquí introducen el segundo enfoque, usar una capa recurrente, concretamente una BLSTM. El nombre ya asusta un poco. Memoria a corto-largo plazo bidireccional. Suena a robot de Star Wars, ¿sí? Totalmente. Pero la idea es muy intuitiva. A ver, la parte de recurrente y memoria a corto-largo plazo significa que la red no procesa todo el audio de golpe, como hacía el promedio.
Lo analiza secuencialmente. Eso es, trama por trama, manteniendo un recuerdo de lo que ha escuchado justo antes. Cada nuevo fragmento se interpreta en el contexto del anterior. Vale, eso lo pillo. Tiene memoria secuencial. Pero, ¿y la parte de bidireccional? ¿Por qué mirar hacia atrás desde el final de la frase hacia el principio? ¿Suena raro? Parece antinatural, pero es algo que nuestro cerebro hace todo el rato. Piensa en la frase, aunque estaba delicioso, el pastel era para María. La palabra aunque al principio ya te prepara para una contraposición, pero no sabes cuál es hasta que llegas al final. Ah, claro. El significado completo solo lo tienes cuando tienes toda la frase. Pues una red bidireccional hace algo parecido. Primero procesa la frase hacia adelante y luego la procesa hacia atrás, permitiendo que la información del final influya en cómo interpreta el principio. Le da una comprensión mucho más rica. Entendido. Suena mucho mejor. Y la tercera opción es la protagonista del estudio, ¿no? Sí, el mecanismo de atención. Esta es la joya de la corona. En lugar de dar la misma importancia a todas las partes de la frase o simplemente usar el contexto secuencial, este mecanismo permite que el modelo aprenda que partes del audio son las más relevantes. Es como si la IA tuviera un rotulador fluorescente y fuera subrayando las sílabas o las palabras clave mientras escucha. Es una analogía perfecta, ¿sí? El modelo aprende a calcular unos pesos de atención para cada fragmento de audio. ¿Y qué subraya? Pues los fragmentos que considera cruciales, como una palabra clave o un cambio de entonación, reciben un peso alto. Y el silencio o el ruido de fondo, un peso bajo. Y con eso construye un resumen. Un promedio ponderado, sí, un vector de contexto que enfatiza solo lo importante. Esto no solo resuelve el problema de la longitud variable de una forma muy elegante, sino que hace al modelo mucho más inteligente. Bien, tenemos los tres contendientes. El del promedio, que es la fuerza bruta, el recurrente, que tiene memoria, y el que usa atención, que es el más listo. ¿Cómo los pusieron a prueba? Utilizaron dos conjuntos de datos que llaman D1 y D2, y la diferencia entre ellos es la clave. D1 contenía grabaciones bastante limpias. El laboratorio. Sí, gente dando órdenes o dictando frases a un dispositivo en un entorno más o menos controlado. ¿Y el de 2? D2 era el mundo real, el caos. Incluía todo lo de D1 y además conversaciones de fondo, grabaciones de micrófono abierto, ruido no verbal. Vale. Y aquí viene el detalle crucial. Los modelos solo se entrenaron con los datos limpios de D1 y luego se probaron en ambos. Esa es la prueba de fuego. Es como aprender a conducir en un circuito cerrado y luego soltarte en mitad de la M30 en hora punta. Totalmente. Querían ver si podían generalizar lo aprendido a situaciones mucho más caóticas. ¿Y los resultados? Pues los resultados, que se ven muy claros en las gráficas del estudio, son contundentes. Primero, el modelo de promedio global fue el peor con diferencia. ¿Cómo era de esperar? Sí. Segundo, el modelo con la capa recurrente, la BLSTM, mejoró drásticamente, lo que demuestra que entender la secuencia del habla es fundamental. ¿Y la clave? Añadir el mecanismo de atención. Siempre supuso una mejora significativa. El mejor modelo de todos fue el que combinaba la capa recurrente con el mecanismo de atención. ¿Y qué pasó en D2? En el conjunto de datos más complicado. Pues aquí está lo más revelador. La mejora que aportaba el mecanismo de atención fue aún mayor en D2. O sea, en el entorno que el modelo no había visto nunca durante su entrenamiento. Exacto. Y esto sugiere que la atención no es solo un truco para mejorar la precisión en condiciones ideales, es una habilidad fundamental para la robustez. Le ayuda a no desorientarse ante el ruido, a generalizar mejor, le enseña a separar el grano de la paja. Entonces, está claro. El modelo con atención funciona mejor. Pero la pregunta del millón es, ¿a qué está prestando atención exactamente? O sea, ¿qué ha aprendido la IA a subrayar con su rotulador? Esa es la parte más fascinante, porque los investigadores consiguieron visualizar esos pesos de atención. Para ver qué pasaba por su cabeza. Sí, para ver en qué se fijaba el modelo. Y los ejemplos son muy ilustrativos. En una orden como Play Music, pon música, los picos de atención. Se centraban en play y music, imagino. Tal cual. Como era de esperar en las características acústicas de esas dos palabras. Vale, eso tiene todo el sentido. Pero, ¿y en una frase que no es una orden?
¿Qué pasa ahí? Pues analizaron una frase de dictado. That will be fine, period. Eso estará bien, punto. Se clasifica como no dirigida al sistema. Ajá, Y aquí la atención se centró en that, fine, y, sobre todo, y de forma muy marcada, en la palabra period, en punto. punto. Qué detalle más curioso. ¿Por qué es tan importante esa palabra? Porque en los datos de entrenamiento, la palabra punto era un indicador casi infalible de que el usuario estaba dictando, una actividad que se clasifica como no dirigida al sistema. Claro. Nadie en una conversación normal termina una frase diciendo punto. Es una señal súper clara. Es una señal potentísima de que no se trata de una orden. Y esto plantea una pregunta importante que se hacen los propios autores. ¿Está el modelo aprendiendo solo palabras clave o algo más profundo? Es la duda de si ha encontrado un atajo, un chivato, o si de verdad entiende el estilo del habla. Justo. Para comprobarlo, le pasaron frases que no había visto y que no contenían comandos obvios. Por ejemplo, "You didn't catch that". ¿No has pillado eso? Que podría ser perfectamente parte de una conversación entre dos personas. Es totalmente ambigua. Totalmente. No hay un reproduce, no hay un enciende, no hay un punto. ¿Y qué hizo el modelo? La clasificó correctamente como dirigida al sistema y con una confianza muy alta. O sea que no son solo las palabras. No, es la combinación de ciertas palabras con la forma en que las pronunciamos cuando nos dirigimos a una máquina, que es diferente de cuando hablamos con una persona. Es verdad, todos cambiamos un poco el tono. Inconscientemente. Cambiamos la entonación, el ritmo, es un poco más declarativo, a veces más lento. El modelo aprende a reconocer ese patrón complejo, ese tono de hablarle a una máquina. Qué bueno. O sea, que no es solo el qué, es el cómo. Es una capa de sofisticación mucho mayor. Exactamente. Lo que aprende este mecanismo de atención es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, sí, patrones sonoros que se corresponden con palabras clave. Pero por otro, y esto es lo crucial, también aprende a reconocer esas características paralingüísticas más sutiles. Vale, pues hagamos un resumen de lo que hemos explorado, que hemos tocado muchos palos. Partíamos de cómo una IA puede saber que le hablamos sin una palabra de activación. Y hemos visto varias claves. Primero, que analizar solo las características acústicas del habla es una vía muy potente. Segundo, que los métodos simples como promediar el audio no son suficientes. Para nada. Tercero, que las arquitecturas recurrentes que entienden la secuencia del habla son mucho mejores. Y finalmente, que el verdadero salto cualitativo viene de los mecanismos de atención que permiten al modelo centrarse de forma inteligente en los fragmentos más informativos de lo que decimos. Un mecanismo que además aprende una mezcla sofisticada de pistas, palabras clave, pero también ese tono de hablarle a la máquina que todos adoptamos sin darnos cuenta. Y para terminar, una idea para reflexionar. El siguiente paso que menciona el estudio es combinar este modelo acústico con uno que analiza el texto. Pero pensando solo en la parte acústica, a medida que estos sistemas mejoren en captar no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿qué nuevas interacciones podrían surgir? Es una reflexión muy interesante. Podríamos imaginar un asistente que responda de forma diferente no solo a una orden, sino a la frustración, a la duda, a la urgencia en la voz de quien la emite. Que entienda el subtexto emocional. Claro, que pueda decir: ¿he notado algo de urgencia en tu voz? ¿Quieres que llame a emergencias? ¿O parece que tienes dudas? ¿Quieres que te lo explique de otra manera? Podría cambiar su propio tono para ser más empático. Pasaríamos de un simple ejecutor de órdenes a un verdadero asistente conversacional. La voz es un canal de información increíblemente rico y apenas estamos empezando a rascar la superficie de lo que la IA puede entender de ella. Ahí queda esta reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.